¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar la semana con ustedes. Ya saben, los lunes, mucha información, muy diversa, muy variada. Vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, el Festival Cervantino, vamos a hablar de Lázaro Cárdenas, entre otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemansin Rodríguez. Hueman, ¿qué tal tu fin de semana? Muy movido, Laura, bastante con las actividades del Festival Internacional Cervantino y por supuesto también con lo que hemos visto de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Ya más adelante estaremos dándole algunos detalles. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Weman? Muy contento de saludarlos. Laura, buenas noches. Hola, Laura, a veces también en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, arrancamos la semana con muchísima información, por lo cual celebramos que nos acompañen y les platicamos que se inauguró el Foro México Creativo Desarrollo Cultural Sostenible, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo de las economías culturales y creativas, no solo de México, sino de la región. Vamos a la información. Con la participación de más de 100 expertos nacionales e internacionales, 17 diálogos y 5 conferencias magistrales, inició hoy el Foro México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible, con el objetivo de explorar la situación del sector cultural causada por la pandemia del COVID-19 y generar propuestas y estrategias para la recuperación. Cuando el sector cultural, no solo perdemos empleo, no solo perdemos puntos de bruto, perdemos ideas, espectáculos de reflexión. Tiene un papel esencial en la crisis, porque dada su magnitud, la única manera es a través de un nuevo contrato o pacto social. Está llamada a ser protagonista por en la que tienes cohesión social. La directora general de la UNESCO aportó algunas cifras de la dimensión del sector cultural y habló sobre la necesidad de realizar inversiones para su recuperación y desarrollar políticas culturales de largo plazo. Se trata de una necesidad antropológica tanto como económica, ya que la economía cultural y creativa representaba antes de la crisis más del 3% del PIB mundial y 30 millones de puestos de trabajo, muchos de ellos ocupados por jóvenes. Vivimos, en efecto, un momento decisivo para el futuro de la cultura. Se trata ahora de preservar décadas de políticas públicas, extraer enseñanzas de la prueba por la que estamos atravesando. Porque lo que está en juego ahora es la supervivencia de miles de instituciones culturales, festivales, teatros, cines, salas de conciertos, el futuro de miles de profesionales que hoy nos necesitan. También está en juego la protección del patrimonio tanto material como inmaterial, en toda su diversidad y riqueza. La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, y el encargado de la diplomacia cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el poeta Enrique Márquez, destacaron la solidaridad global como elemento clave para enfrentar la crisis. Una conversación que hoy, ante el fracaso de una cierta ciencia y tecnología, debería tener nueva solidaridad global. Porque el mundo, luego de las soluciones nacionales inmediatas, debería de acuerdos globales basados en el bienestar y ya no de la ganancia salvaje, donde la cultura y la creación vayan de lo marginal al corazón de todo. La nueva solidaridad global debe surgir de la energía y la imaginación de la nueva inteligencia que ha venido manifestándose en el planeta en estos meses de zozobra. La economía no es solo el bien personal, sino tiene que tener responsabilidad social, porque los lazos de solidaridad y los lazos en donde yo me reconozco en el otro tienen que ver con la reconstrucción de una sociedad más justa, una reconstrucción de una sociedad más solidaria. Por eso convocamos a este foro. Hablemos de la condición de los artistas, de los retos que tenemos en materia de seguridad social, de la brecha digital, de las inequidades que ésta tiene y de las oportunidades que plantea. También del espacio biocultural, hablemos de la formalización del sector como un sector económico.
Las actividades del Foro México Creativo se llevarán a cabo en línea desde el 19 y hasta el 23 de octubre. El acceso es libre y gratuito a través de su sitio electrónico mexicocreativo.cultura.gov.mx y de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, la plataforma Contigo en la Distancia y redes sociales de Canal 22. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y no es poca cosa, son las expresiones artísticas y son las industrias culturales aquello que le dan identidad y definen no solamente a las personas que viven en una región, sino también en un país o en un hemisferio incluso. Bueno, vamos a continuar con actividades de este fin de semana. Culminó el Festival Internacional Cervantino. Este es el balance. En conferencia de prensa a través de la plataforma digital Zoom y con algunas actividades por celebrarse en la última fecha del Cervantino, el domingo por la mañana se dio a conocer el balance de la edición 48 del Festival Internacional Cervantino, que este año por la pandemia se pudo seguir fundamentalmente a través de plataformas digitales. Que contemplaron 15 países, tuvimos 822 artistas, 442 nacionales y 380 internacionales. Programamos 33 espectáculos y realizamos 41 funciones, 10 transmisiones en vivo, 23 espectáculos diferidos, 13 actividades académicas. Tuvimos 2 piezas artísticas instaladas en Guanajuato y 3 exposiciones de artes visuales presenciales lideradas y coordinadas por el Instituto Estatal de Cultura. En la conferencia de prensa estuvieron presentes Mariana Aymerich, directora del festival, Adriana Camarena, directora general del Instituto de la Cultura de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del Estado, Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, y Osvaldo Chávez, director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. En los últimos 4 días, más de 300,000 personas han accedido a la página oficial del festival, con programación que han encontrado salida también por 87 medios públicos y privados, 66 radiodifusoras y 58 televisoras públicas que han llevado lo mejor de la programación hasta todos sus hogares. No peito do marinheiro que estando triste cantava. De los 84 millones de pesos que tenía destinado el festival para organizar sus 19 días de actividades antes de que la pandemia paralizara al mundo, solo se usó en 5 días de festival 9,966,103 pesos. Durante estos 5 días la ciudad de Guanajuato tuvo la visita principalmente de turistas de la región, permitiendo, según se dijo en la conferencia de prensa, una ocupación hotelera entre el 30 y 50% de la capacidad. El corte al día 17 de octubre de 2020 se ha logrado un alcance de más de 2 millones de personas en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. En YouTube hay 42,500 visualizaciones, lo que representa 6,300 horas de reproducción del contenido. Para la edición 49 del Festival Internacional Cervantino participarán como Estado y país invitados de honor Coahuila y Cuba, cuyas presencias se tenían contempladas este año, pero por la pandemia se aplazó la programación. Las fechas del Cervantino para 2021 serán del 13 al 31 de octubre. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, pues ahí está la información de todo lo ocurrido y también Huemansi tuvo la posibilidad de platicar con el director de un conjunto estadounidense llamado Chanticleer, que pues es en verdad una orquesta de voces que regresó al Festival Cervantino con una selección de los mejores ensambles vocales del mundo. Con sana distancia, Chanticleer participó con un concierto grabado en el Festival Cervantino. El ensamble vocal conoce muy bien a México. Ya ha estado antes en Guanajuato gracias a este festival e incluso ha grabado un disco con temas novohispanos. Su visión de la música le ha llevado a interpretar la obra de grandes compositores, como también la música de la comunidad afroamericana conocida como espirituales y música pop.
Music is all about connection, right? And so this was our way of connecting with everyone as best we could. So the first piece, the Rachmaninoff, is this sort of visceral cry from the depths for help, and that's a lot of what I think a lot of people have been feeling throughout the pandemic. But then we wanted to, start there, but then offer some more signs of hope and connection after that. Otros temas del programa son Price of Love, un salmo de George Walker, Wondrous Love, tema tradicional con arreglo del director musical emérito Joseph Jennings, autor del tema There is a Balm in Gilead. Y estrenaron Birds of Paradise, de Stephen Sametz, uno de los compositores más destacados de la actualidad en Estados Unidos. I included a commission that we were supposed to perform back in June. The Sametz Birds of Paradise was supposed to happen back in June. So this was our chance to premiere it. So that's one thing we've been going through, and then to end with Whitney Houston and I Believe When I Fall in Love with You It Will Be Forever. I hope that the arc of the program was one that started maybe a little dark, but ended up with a feeling of hope and connection, because it's easy to lose sight of that these days. Chanticleer también interpretó el bello tema Rakastava del compositor finlandés Jan Sibelius y un tema nunca antes grabado titulado A Spes Nostra del compositor del siglo XVI Vicente Lusitano, tema seleccionado no solo por su calidad, también como una postura frente a la diversidad e inclusión que tienen ante el arte. Renaissance piece by a completely disregarded Black Portuguese composer, and it's up to us to bring that. It's just we're not changing anything, we're not making any giant statement about the world, but we're doing our one little piece that we can for this concert, and while it may not have exactly the impact as Beethoven's Ninth Symphony has, it's the way that we can contribute to the conversation. Este 2020, Chanticleer formó parte de un programa titulado Live from London, en donde participaron otras agrupaciones corales como Stile Antico, Gesualdo Six y Voices 8. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Un verdadero deleite musical, y si quieren conocer más detalles hay una versión un poco más larga de esta charla en Noticias 22 Digital. Y cambiando de tema, queremos celebrar, felicitar y agradecer sobre todo a todas las escritoras del mundo. Hoy es Día de la Escritora y por tal motivo Carmen Bollosa, Alejandra Costamagna y María Fernanda Ampuero se reunieron de manera virtual para dialogar sobre aquellas obras escritas por mujeres durante el siglo XX y que lamentablemente fueron olvidadas por la historia. Para celebrar el Día de las Escritoras, Libros UNAM, en colaboración con la editorial Páginas de Espuma, llevaron a cabo la charla Vindictas Reivindica, en la que 4 escritoras contemporáneas conversaron con el propósito de homenajear a quienes las han precedido, para descubrir su obra, traerlas al presente y conversar sobre ellas. Esta charla es parte del esfuerzo de la colección literaria Vindictas, que desde hace un año ha publicado obras de escritoras que en su momento fueron invisibilizadas únicamente por razones de género. Y hoy lo que queremos es justo extender esta conversación que comenzamos el año pasado para hablar de esas autoras injustamente olvidadas, injustamente invisibilizadas, y que solo hay una forma de reivindicarlas y es volver a publicarlas y que sus libros estén de nuevo en las manos de los lectores. Y para reflexionar también sobre lo que ha sido el siglo XX para las escritoras, qué representó, cómo lo ven estas autoras contemporáneas con los lentes de la hora, cómo pueden hacer un viaje hacia este siglo pasado, no tan lejano tampoco, pero a veces se siente allí, es paradójico porque se puede sentir tanto una distancia abisal
como al mismo tiempo sentir que no se han concretado conquistas fundamentales, ¿no? Asimismo, con este festejo de la palabra femenina, se enmarca el próximo lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la antología Vindictas Cuentistas Latinoamericanas, que compila la obra de 20 narradoras del siglo XX. Se trata de una selección de 20 cuentistas latinoamericanas que el editor Juan Casamayor y yo hicimos durante la pandemia. Realmente fue como pues una especie de tabla de salvación, poder reunirnos a hablar de cuentos, investigar, y esto que ya hacíamos desde la colección de novela, que era tender una amplia red, preguntarle a otras escritoras latinoamericanas por esas madres literarias a las que creían que era importante, que era pertinente rescatar del olvido, que es el tratamiento que hemos estado buscando hacer con estas autoras. Vindictas continúa con actividades a lo largo del mes. Mañana martes presentará en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca las novelas La octava maravilla de la argentina Vladi Kosianchik y La ruta de su evasión de la costarricense Yolanda Oreamuno. Para conocer más actividades, visite las redes sociales de Libros UNAM. Noticias 22, Omar Vera. Es momento de hacer una pausa. Antes queremos hacer un recuerdo. Mañana, 20 de octubre, se cumple un año de la partida del poeta, narrador, diplomático y promotor cultural Daniel Leiva, autor mexicano que llamó la atención en la década de los años 70 con poemarios como El León de los 10 Caracoles y Crispal, trabajo que lo convirtió en el escritor más joven en recibir el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores en 1976. En 2002 fue nombrado subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes y ese puesto lo tuvo hasta 2006. Desde esa responsabilidad se destacó por ser un interlocutor que tuvo la confianza de la comunidad cultural y los trabajadores. En su primer aniversario luctuoso, distintos creadores, promotores culturales, lo recuerdan como uno de los autores más destacados de su generación y una parte fundamental en el impulso de la cultura mexicana. Con este recuerdo al buen Daniel Leiva, un abrazo también a su familia, hacemos una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 22. Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida. No se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Este fin de semana inició la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Todos los detalles sobre este acontecimiento los tiene nuestro compañero Alberto Aranda. Vamos con él. Nivada presenta. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca comenzó este fin de semana y para celebrar sus primeros 40 años de vivir la lectura, preparó un programa virtual en donde destaca la participación de Ann Carson, Raúl Zurita y la celebración de los 90 años de Margot Glantz. El primero en tomar la palabra en la inauguración fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Posteriormente, Vania Recendis resaltó la colaboración del equipo que integra la FILO, ya que sin ellos el programa no sería posible. Hace unos días escuchaba a algunas de mis compañeras de trabajo, su sentir ante lo que ha sido esta nueva propuesta de la Fiesta de las Letras, y lo que me quedó claro es el amor que sienten por este proyecto. Las ganas de hacer las cosas que realizan y el ímpetu inigualable para que tengamos una edición más de la feria. Espero que ustedes lo perciben así al vivir estos días de actividades, que los libros les lleguen a sus hogares y que las y los acompañen en este camino.
Les propongo disfrutar de estos días de la Filo virtual, de las actividades preparadas para ustedes, que inviten a su familia, amigas, amigos y compañeras a conectarse y encontrarse, que sumemos esfuerzos para lograr una edición entrañable de nuestra querida feria. La Filo, que se extenderá hasta el 30 de octubre, le rendirá un homenaje a Antonio Malpica y de manera póstuma a la poeta oaxaqueña Guadalupe Ángel. Para Guillermo Quijas Corzo, los libros nos ayudan a pensar, a comprender mejor el mundo, a dejar un registro de nuestro paso por él e imaginar otros mundos. Hoy, todos estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestras familias, por la economía, por la distancia tan grande que hay entre nosotros. Por ello creemos necesario imaginar mecanismos que nos permitan reencontrarnos. Los libros, la lectura y la cultura pueden ayudarnos a ello. Esta ha sido la vocación que siempre ha motivado al equipo de la Filo. Ahora, en este contexto, esa vocación está más presente que nunca. A través de nuestras plataformas digitales se podrá acceder a 170 eventos. Nuestro proyecto está en un proceso de transformación, el más importante de nuestra trayectoria. Queremos apostar por un proyecto sustentable, pues ante la baja y el recorte de presupuestos necesitamos encontrar mecanismos que nos permitan financiarlo en un futuro inmediato. Que el criterio principal de gestión sea el de desarrollar vínculos con sus comunidades inmediatas, la de Oaxaca por un lado y la de la industria editorial latinoamericana por otro. El primer acto de esta edición de La Filo fue la proyección de Conversaciones, proyecto en el cual Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Juan Pablo Villalobos intercambiaron textos sobre su relación con la escritura durante el confinamiento. Hace 6 meses que no piso a Buenos Aires, la ciudad donde viví los últimos 20 años, de la que nunca me ausenté más de 3 semanas. Ahora vivo en una zona semirural del conurbano bonaerense, si es que algo así puede existir, a 50 kilómetros de la capital. Durante el confinamiento, la ventana de la sala se convirtió en nuestro único contacto cotidiano con el mundo exterior. Estoy escribiendo en Barcelona, donde la cuarentena fue severa. Yo salía de casa solamente una vez a la semana, a la esquina donde está el supermercado para hacer la compra. La operación me tomaba alrededor de media hora. El resto del tiempo lo pasábamos encerrados en los 70 metros cuadrados del departamento, intentando mantener las apariencias de nuestra vida profesional, escolar, familiar y amorosa. A veces creo que escribir es continuar con esa plática por otros medios. A veces creo que todavía estamos ahí, despojándonos de la ropa, a un lado de la playa, corriendo todos juntos hacia el mar. Noticias 22, Alberto Aranda. En este mismo encuentro editorial estuvo presente Alma Guillermo Prieto, quien platicó para Noticias 22 sobre su más reciente publicación, ¿Será que soy feminista? En su reciente libro, ¿Será que soy feminista?, una reflexión que parte de la experiencia personal y se detiene en momentos y personajes de la historia que aportan a la causa de las mujeres, Alma Guillermo Prieto cuestiona su propia condición de cara al feminismo, revisa la problemática de las mujeres desde distintos ángulos y el poder y liderazgo que éstas han ejercido en la lucha por distintas causas. Una de las cosas que yo le agradezco al movimiento Me Too, o que yo creo que todas tenemos que agradecer al Me Too, fue ese momento de decir, esto nos ha pasado a todas, por lo tanto, no somos las culpables de nuestros propios daños y no hay ninguna vergüenza en decirlos, ¿cierto? Y ese lento proceso de elaboración, quizás tú pensaste lo mismo. Ay, pero a estas niñas, si les pasó lo mismo que a nosotras, o hasta menos, ¿de qué se quejan tanto? ¿No? Había una actitud de que no se quejen, no sean tan débiles. Y de repente fue, ¿pero por qué no se pueden quejar? Que se aguanten. Pues ¿por qué nos tenemos que aguantar? Eso se lo debo realmente al Me Too y a partir, en gran parte de esa reflexión, empieza el libro. En su libro, Alma Guillermo Prieto reivindica mujeres como Andrea Dworkin, Betty Friedan,
Gloria Steinem o Simone de Beauvoir, así como los aportes de feministas de su generación. Pienso que el movimiento feminista de la segunda ola de mi generación, de los años 70, principios de los 80, transformó el mundo. Y no hay que negar eso tampoco. Las mujeres de mi generación lo transformamos. Estas jóvenes de hoy lo están transformando y quedan muchas tareas por hacer, que yo espero que las hijas y las nietas de esta generación pues asuman esa bandera y que el movimiento no sea una víctima más de este mundo horrendo en el que vivimos. El machismo ha sido universal y se manifiesta de distinta manera, variada en cada sector. Incluso hay conductas machistas entre mujeres, afirma Guillermo Prieto. El machismo es una cultura que no puede existir sin mujeres que aceptan el machismo y que asumen también el machismo como una manera de agredir a otras mujeres. Por supuesto, yo creo que a nosotras las mujeres, nosotras también andamos muy confundidas, entre paréntesis. Nosotras también estamos buscando las nuevas maneras de ser. Y esas nuevas maneras de ser en un mundo en el que hubiera absoluta igualdad entre hombres y mujeres, no los conocemos todavía porque no vivimos en el mundo donde haya nada que se parezca ni remotamente a la absoluta igualdad. ¿Por qué en pleno siglo XXI seguimos demandando el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo? Sí. Y ha habido una lucha tremenda por consolidar ese derecho en Estados Unidos y que ahorita mismo está bajo amenaza. Yo entiendo que el aborto es un tema desgarrador para cualquier mujer. Lo entiendo. Pero también entiendo, y esa es mi particular opinión, que una mujer no tiene derecho a la libertad y a la igualdad con los hombres si no tiene derecho a decidir sobre su embarazo. No hay forma. ¿Será que soy feminista? Se pregunta Alma Guillermo Prieto, y al mismo tiempo deja abiertas otras interrogantes para la reflexión de sus lectoras. Entre otras, sobre el feminismo en Latinoamérica y el modo como algunos gobiernos han reaccionado ante las demandas de las mujeres. Creo que la influencia de Trump, y no sé si aplique a México o no, la influencia de Trump ha sido establecer el machismo, ya no digamos el patriarcado, sino reivindicar el machismo más puro, más obsceno, como manera de gobernar y de hacer política. Y eso ha embravecido a gente como este presidentuco de Filipinas, Duterte, al propio Bolsonaro. Les ha hecho sentir que así se hace, hombre. Ya es hora de que estas viejas se callen. Y es terrible la influencia de Trump y puede manipular eso para lograr ganar. Es uno de los pánicos que tengo yo. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Vamos a hacer una pausa y los queremos invitar a que al término de este espacio informativo no se pierda Debate 22 con Javier Aranda Luna. Hoy va a estar bien interesante porque recibirá al consejero de Acción Cultural de la Embajada de Francia en México, Adelino Braz, y el escritor Héctor Iván González para hablar del centenario del filósofo y exponente del existencialismo Jean-Paul Sartre. No se lo pierda hoy a través de la pantalla de Canal 22. Con esta invitación hacemos una pausa, volvemos de inmediato. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura están contigo en la distancia. Y te invitan a conocer contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Es una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos de museos y sitios arqueológicos. Gobierno de México. Hola,
Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos a que nos acompañen al estreno de esta semana aquí en Visión Periférica MX. Se trata de El Alcalde, un largometraje documental dirigido por Emiliano Altuna y Carlos Rossini, también Diego Osorno. Es un retrato muy íntimo de un hombre de poder, Mauricio Fernández, exalcalde de uno de los municipios más ricos, no solamente de México, sino de América Latina. Carlos y Emiliano, gracias por compartirnos esta poderosa película. Gracias a Visión Periférica por invitar y por darle al público la oportunidad de ver una película financiada con fondos públicos, muy importante, y es una oportunidad también para poder discutir todas las aristas de cómo se ejerce el poder en situaciones críticas como las que acompañan a México desde hace muchos años. Pues no se lo pierdan, los esperamos aquí en Visión Periférica, esta nueva temporada. Lunes, 22:30 horas, estreno. Se conmemoran 50 años del fallecimiento de Lázaro Cárdenas del Río esta noche. Noticias 22 lo recordamos para empezar con esta semblanza. Figura que permanece en la memoria colectiva como uno de los mejores presidentes de México. Lázaro Cárdenas del Río llevó a cabo en su sexenio una transformación radical del país. El reparto agrario, el fomento del indigenismo, la organización política y laboral de carácter social, la expropiación petrolera, la educación socialista, las relaciones exteriores soberanas. A 50 años de su fallecimiento, presentamos una breve semblanza de su tiempo y legado de este destacadísimo personaje del siglo XX mexicano. Ay, nació en Jiquilpan el mayo, el merito día 21. Ay, el 1895, eso fue el siglo pasado. Fue soldado de a caballo. Ay, el general Aragón estaba pasando lista. Ay, cuando ese joven llegó, antes de rayar el sol, eso fue allá en Buenavista. Aquí es donde indudablemente está lo que ya muchos estudiosos llaman, pues la época en donde se forma la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Reparto de tierra, reivindicación de la soberanía nacional, defensa de los recursos naturales, la democracia, las libertades, etcétera. A pesar de sus importantes aportaciones a la vida nacional en los temas de soberanía energética, en términos educativos y en el posicionamiento de México en el contexto internacional, a su sexenio lo marca la jornada electoral del 7 de julio de 1940, que se distingue por ser una elección fraudulenta en favor del candidato oficial, el general Manuel Ávila Camacho. Hay testimonios de que sí lo hubo, ¿verdad? Están las fotografías, están los reportajes en los periódicos, ¿no? Tampoco hay que decir que no lo hubo, ¿no? Hay todas aquellas artimañas, si usted quiere, que todavía se tenían, ¿no? De venir con personas y votar, ¿no? De una manera escandalosa. Yo creo que eso se dio. Es un proceso muy largo la construcción de la democracia en México. Concluido su mandato, el general Cárdenas se convirtió en referente político al apoyar los movimientos ferrocarrileros y estudiantiles en los años 50 y 60. Y también le preocupa, por ejemplo, el caso más notable de estos años, que es el 68. Creo que hay en el general Cárdenas algo que no se nos debe de olvidar. Después de todo, es una gran figura. Si usted quiere la conciencia de la Revolución Mexicana, viva, activa, que yo creo que es un gran legado que todos los gobiernos, independientemente, han atendido, independientemente de la ideología, creo que más o menos. Es un referente muy importante y yo creo que está ahí su legado. Para Noticias 22, José Meléndez. A propósito de esta conmemoración, el historiador, investigador y académico Javier García Diego nos explica por qué fue tan importante la administración de Lázaro Cárdenas en la historia de México. La presidencia de Lázaro Cárdenas, de finales de 1934 a finales de 1940, es un parteaguas en la historia nacional.
Para entenderla, para analizarla, debemos enmarcarla primero en la crisis económica de 1929. La presidencia de Cárdenas va a estar, digamos, marcada, impactada por los efectos de esta crisis económica brutal de 1929. En el PNR, en la clase política mexicana, había dos posturas al respecto. Grupos que proponían medidas conservadoras para enfrentar la crisis y grupos que proponían medidas progresistas. Cárdenas será de estos últimos. En términos políticos, en términos diplomáticos, hay que decir que esa presidencia se vio enmarcada por el ascenso del nazismo y del fascismo, por el ascenso, los logros del gobierno de Stalin en la Unión Soviética, y también por la cercanía en términos políticos, ideológicos y físicos de la presidencia de Roosevelt, el New Deal en Estados Unidos. Cárdenas llegó a su presidencia con el apoyo unánime de ambos grupos del PNR, los grupos conservadores, tradicionales y los grupos progresistas. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó con el apoyo de Calles, llegó con el apoyo de los expresidentes Portes Gil y Abelardo Rodríguez, llegó con el apoyo de la clase política, el PNR que él había llegado a dirigir, llegó también con el apoyo del ejército, él era un gran general y además había sido secretario de guerra. Llegó incluso con el apoyo de los caciques como Garrido Canaval, como Saturnino Cedillo, como Juan Andreu Almazán. Por eso decía que llegó con el apoyo de ambas tendencias dentro del PNR. Pero sobre todo llegó con apoyos de sectores populares. Esto lo hace diferente a los presidentes anteriores y posteriores a él. Llegó con el apoyo de las ligas agrarias del país. Llegó con el apoyo de la Confederación Campesina Mexicana. Llegó con el apoyo de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. En política social, lo sabemos, reparto agrario y apoyo al movimiento obrero. La expropiación petrolera, que es política exterior, es política económica, es política política. En cuestiones internacionales, lucha contra el fascismo, defensa de la República Española, defensa de los exiliados españoles, choque con el estalinismo por el apoyo a Trotsky y buena relación con el gobierno norteamericano de Roosevelt. En política exterior, en política cultural, bueno, primero que todo, la educación socialista. Pero ya en concreto, porque esta es una definición ideológica, en concreto, la creación del Instituto Politécnico Nacional, la creación del Colegio de México, la educación indígena. En términos culturales, la LEA, son los años radicales, son los años del taller de gráfica popular, son los años de la lucha contra contemporáneos, de la novela proletaria, del ascenso del estridentismo, y son los años del Fondo de Cultura Económica, un editorial que traduce a Marx, entre otras cosas. En política, el fin del maximato, en la transformación del PNR en PRM, y claro, la sucesión hacia 1939-40. Por razones internas, la organización de las clases medias y de la derecha en el PAN, la rebelión de Saturnino Cedillo, la candidatura independiente de Almazán, y también por razones externas el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas entendió, y yo lo apoyo totalmente, que no había condiciones para una sucesión, digamos, que continuara su modelo más progresista, su modelo más radical. En otras palabras, no había condiciones para que su sucesor fuera Mújica y Lombardo Toledano. La historiografía ha tardado en entender esto. Fue una de las grandes decisiones de Lázaro Cárdenas. Además, Mújica y Lombardo, ambos eran malos candidatos. Algún día tendremos que seguir estudiando, que profundizar en lo que fue el avilacamachismo, un aspecto, digamos, moderado dentro del cardenismo, y sobre todo en lo que fue Cárdenas expresidente. Si fue un gran presidente, todavía fue mejor expresidente. Interesante este contexto internacional que nos señala nuestro columnista. Bueno, vamos a continuar con este tema. El gobierno de México rindió un homenaje al expresidente Lázaro Cárdenas. Y en esta ceremonia estuvo su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a escuchar.
como un hombre surgido de la revolución, artífice de instituciones, defensor de la soberanía nacional y de causas sociales. Así recordó Cuauhtémoc Cárdenas a su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue homenajeado en su 50 aniversario luctuoso con una ceremonia en el Monumento a la Revolución. Fue un político que se entregó a las causas de la Revolución Mexicana. Se incorporó muy joven a la revolución, de menos de 18 años. Nunca salió de Jiquilpan en esos años de niñez, evidentemente, y de juventud inicial, diría yo, hasta que se incorporó a la revolución. Pero ahí conoció que había estallado la revolución, ahí vio pasar a grupos militares de distintas tendencias. A la ceremonia, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Cuauhtémoc Cárdenas, también asistieron el historiador Lorenzo Meyer y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes las movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos, respetando a esas oposiciones que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recapituló los valores e ideales de su padre, quien gobernó México entre 1934 y 1940, como la mejor manera de honrar su memoria. Termino diciendo que para honrar a Lázaro Cárdenas sobra la lisonja del discurso. Para hacerlo, es necesario retomar con firmeza y entusiasmo las causas que él hizo suyas: el rescate pleno de la soberanía nacional, el romper las cadenas de la dependencia política y económica, manteniendo incólume la dignidad de la nación, el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria, el taller y los servicios mediante su organización, elevar las condiciones de vida de la gente, promover la paz y la convivencia fructífera entre las naciones. Esa será el mejor recuerdo y la forma genuina de honrar a Lázaro Cárdenas. El divisionario de Jiquilpan, Michoacán, fue el más importante consumador de la Revolución Mexicana, que fue la gran transformación, la tercera gran transformación en la historia del país. La ceremonia por el 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas concluyó con una guardia de honor. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, vamos a la pausa, pero vamos a regresar para seguir platicando acerca del general Lázaro Cárdenas. Vamos a hablar de su política exterior, sabemos de la solidaridad, de la neutralidad en nuestro país, de las aportaciones en ese sentido. Regresamos en un instante. Una colección de videos que analizan la evolución de la fotografía desde sus primeras manifestaciones allá por los años 30 del siglo XIX hasta la actualidad. Al visualizarlas mediante un estereoscopio, nuestro cerebro genera una única imagen tridimensional. La fotografía primitiva en imágenes estereoscópicas. Estreno, Perfil Arte, jueves 18 horas. Jamás fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana, así decía Sartre en su ensayo La República del Silencio de 1946. Para él, cada pensamiento en esa circunstancia, cada pequeña respuesta, cada palabra, se convertía en un gesto, en una conquista por la libertad. Este año se cumple el centenario de Jean-Paul Sartre, que es el símbolo del intelectual comprometido, y para hablarnos precisamente de su vigencia, estará con nosotros Adelino Braz, que es agregado cultural de la Embajada Francesa y escritor, y también el ensayista Héctor Iván González. Los esperamos aquí esta noche en Debate 22. Hoy, 21 horas.
Seguimos recordando al general Lázaro Cárdenas a 50 años de su partida, ahora en compañía de la directora de carrera de Relaciones Exteriores Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Wilma Gandoy, y como bien anticipaba Laura Barrera, para hacer una revisión de la incidencia del cardenismo en la política exterior mexicana. México, si bien no es un socio fundador de la Sociedad de Naciones, sí es el único país que cuando Italia invade Etiopía, es el único que dice eso no está bien. Cuando Alemania invade Austria, también es el único país que dice eso no está bien. Esto es la señal de que algo terrible va a pasar en el mundo, ¿no? Y que Gran Bretaña, Francia, quedaron mutis frente a esta situación. Creo que eso le da a la política exterior mexicana el renombre que hasta hoy día tienen. Hay distintos números que se manejan. Hay gente que habla de que se recibieron 26,000 asilados, otros 40,000. Pero el tema es que ahí empieza una tradición fuerte de asilo para México. Se dice que en ese momento en España había al menos 30% de analfabetismo, pero que la gente que había llegado a México prácticamente era toda gente universitaria, ¿no? Entonces, pues lo importante de esto es que ellos son recibidos en las instituciones académicas mexicanas, ¿no? En la UNAM, en el Colegio de México, participan en el Fondo de Cultura Económica, en Chapingo. Entonces, influyen en la formación de mexicanos, influyen en los ideales políticos, en el ambiente cultural. Para 1942, Estados Unidos sí está buscando evitar que los aliados se le metan por la frontera sur, ¿no? Entonces, se acuerda reforzar sobre todo las costas del Pacífico. Y Cárdenas está a cargo de toda esta operación militar de fortalecimiento de la costa del Pacífico para evitar justamente la llegada de Alemania, de Japón a México y invadir por nuestro territorio Estados Unidos. Creo que es un periodo importante, un periodo donde pues somos neutrales, como decía, por este interés de que no haya intervención en nuestro territorio. Nos interesa preservar la soberanía nacional y es parte de un proceso de solidificación del Estado mexicano. Estamos en contra del eje y un reconocimiento de gobiernos en el exilio y una política de asilo. Es como yo distinguiría el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y vaya que fue importante, porque si consideramos toda esa apertura que hubo como país, asilo, y la forma en la que permitió que muchas personas de diversas partes del mundo, diversas partes de Europa, pudieran insertarse en la dinámica cultural y artística mexicana en un periodo en el que estaba la Escuela Mexicana de Pintura muy bien sólida, muy sólida en un proceso de varios años. Imagínense lo importante que fue nuestro país en materia cultural durante esos años, y en mucho se debe a esa actividad diplomática en la que participaron muchísimas personas, entre ellos Gilberto Bosques. Una versión un poco más amplia de esto lo pueden ver en Noticias 22. Vamos a continuar. Hace unos momentos se inauguró en el Museo de la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas en el Complejo Cultural Los Pinos. A continuación, Karen Rivera nos da un recorrido por los interiores de este recinto. La memoria histórica del hombre que renovó la administración pública e impulsó la creación de instituciones educativas laicas y gratuitas ahora puede leerse en las paredes del espacio que habitó durante su mandato. Se trata de la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, que abre sus puertas al público como un museo que invoca a los recuerdos del primer presidente moderno del país. Ubicado en el Complejo Cultural Los Pinos, el recinto muestra una síntesis de su vida, obra y legado, dividida en 14 salas. El proyecto en realidad buscó
manejarse en un doble plano, el de la biografía de Lázaro Cárdenas y de los sucesos que dan contexto y circunstancia a esta vida. Él decide desde su primer día de gobierno que este lugar iba a ser la residencia presidencial y no el castillo de Chapultepec. Nos demostró que si México es grande es por su valiente decisión de hacerlo un país solidario, un país refugio. Este espacio honrará este legado, este pensamiento y lo convertirá no solamente en un hecho histórico, sino en una manera de inspirar el actuar de las futuras generaciones, por un espacio digno de este pueblo, por un espacio digno de la inclusión y de los derechos culturales. Honramos tu pensamiento, Tata Lázaro, y abrimos tu casa presidencial al pueblo de México. Son 732 metros cuadrados los que abarca el área museográfica, a lo largo de 5 núcleos y de piezas que incluyen 267 fotografías, 414 imágenes interactivas, 136 reproducciones y 20 objetos originales. Los visitantes podrán conocer desde el sitio donde nació Cárdenas hasta su formación política, su plan sexenal, su disciplina militar, los personajes sobresalientes de su época y su recorrido por el país. Un presidente ajustado a las leyes, a la Constitución de 1917, y un presidente que busca cubrir los pendientes que prometió la Revolución desde 1910, ir cubriendo. Entonces él va sellando los huecos históricos y las deudas históricas con campesinos, con niños y su educación, con los pueblos indígenas, con la soberanía del país. Y de eso trata la historia que aquí narramos y que buscamos que sea muy visible, con cédulas que no sean difíciles de leer. Con una inversión de 9.5 millones de pesos y con una museografía preocupada más por la narración que por la reliquia, el lugar hace una invitación a recorrerlo de forma no lineal. Tableros en braille, códigos QR, videos inmersivos y estaciones de audio acompañan al espectador. Esa sería, digamos, la esencia, el jugar con una casa que fue la residencia presidencial y que no perdiera su esencia de residencia, y por otro lado hablar de la persona y del personaje que abren a la historia contemporánea de México. La Casa Presidencial Lázaro Cárdenas estará abierta al público de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, con un aforo de 30% por contingencia sanitaria. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues hasta aquí el recuento del general Lázaro Cárdenas en este aniversario. Ojalá haya la oportunidad de ir a visitar esta casa presidencial. Nos vamos con música. Nos despedimos recordando al trompetista y compositor estadounidense Donald Eugene Cherry, mejor conocido como Don Cherry Rappan. Así es un gran etnomusicólogo, acompañó a otros grandes intérpretes del jazz, con decirles que este video que les seleccionamos es con Herbie Hancock. Que lo disfruten, muchas gracias. Buenas noches.